Mentes alienígenas activas y pasivas, la última frontera de las abducciones. Existen diferentes modalidades de parasitaje utilizadas por los alienígenas según sus necesidades. La más simple está constituida por la utilización de una parte del cerebro del abducido para introducir en la mente de este último los recuerdos de una vida alienígena, a de no perderlos en una suerte de pseudo-inmortalidad del pensamiento. En cambio, es diferente del proceder del ser de luz, que se engancha principalmente en el espíritu del abducido e influencia su comportamiento. Del estudio de las grabaciones y registros de las hipnosis parece emerger que el ser de luz sea el inventor de las religiones y del sentimiento de culpa, dos instrumentos que junto con otros no sería sino el mítico Lucifer del Viejo Testamento. Esta figura arquetípica no tiene que ser confundida con aquella de Satanás, el cual a su vez tiene que ser conectado a la mítica figura de Astar o Astarote, encarnada en el sauroide alienígena. Nada que ver tampoco con el diablo del Viejo Testamento. Este era aquel que guiaba las tropas de ángeles negros, entre los cuales se deben incluir los primeros dos alienígenas, el ser luminoso y el sauroide. La figura de comandante de las tropas diabólicas le corresponde al alienígena blanco con 6 dedos. Este ser resultaría vivir en una zona del universo dimensionalmente situada detrás de la nuestra, en modo que mientras el universo se expande, la zona de esta alienígena tiende a retraerse sobre sí misma, por razones que tienen que ver probablemente con la conservación de la simetría total. Este ser, o mejor, su mente alienígena, está capacitada para establecer un contacto con las mentes de los abducidos y dirigirlos a distancia, como si se tratara de marionetas. Su objetivo final sería lograr pasar de este lado, antes de que su universo colapse, y en un segundo tiempo pasar a otro lugar donde volver a vivir con el alma, obviamente, sería la nuestra, que nos sería arrancada a la fuerza durante el segundo pasaje. Estas son las informaciones recogidas de la hipnosis efectuada. Pueden parecer absurdas e increíbles, pero de hecho no son así. El mencionado ser estaría, por lo tanto, relacionado con aquel que habita en el infierno, siendo ese lugar la dimensión que lo condena a morir. Este no se adhiere tanto al espíritu, sino sobre todo a la mente del abducido, y utiliza su cerebro para moverlo a distancia como un títere. Abducidos con esta modalidad de parasitaje han sido capaces de trabajar con transferencias de cantidad de sumas de dinero, realizando un verdadero sistema de control financiero y militar que toma el nombre del nuevo orden mundial. De hecho, la organización New World Order está ligada a las principales sectas masónicas de poder oculto del mundo, las cuales son desde siempre clasificadas como prolongación de la clásica acción demoníaca. En este caso, nos encontramos de frente, por lo tanto, a no la simple presencia de memorias pasivas alienígenas, sino a verdaderas y propias voluntades autónomas clasificables como memorias alienígenas activas. Veremos cómo distinguir en hipnosis estas dos modalidades de parasitaje y cómo afrontarlas a nivel de programación neurolingüística. El cuadro aquí esbozado por primera vez desde que se tenga memoria posee el valor de explicar todos los eventos histórico-políticos de los últimos años, además de todos aquellos fenómenos sobre los cuales la ciencia y la religión dan indicaciones decididamente confusas, y permite reinterpretar a la luz de estos datos toda la historia antigua
las antiguas leyendas y los antiguos mitos. Permite comprender cuál es la verdadera naturaleza del ser humano y arroja luz sobre las confusas tentativas del pasado para establecer la existencia de entidades nunca bien definidas, las cuales, desde el mundo del esoterismo más profundo hasta los actuales fenómenos inexplicables de la mente humana, pretenden ser definitivamente reconocidas. Desde un punto de vista político, se puede entender perfectamente cuál ha sido el rol de las potencias mundiales en la gestión. A nuestras espaldas, del problema alienígena en nuestro planeta. De hecho, cada vez que durante hipnosis nos encontramos frente a un episodio de creación de copia del abducido, vemos que siempre tiene lugar en estancias subterráneas de alto nivel tecnológico, ya en presencia de sauroides o de militares terrestres. En el caso de los abducidos estudiados por mí, casi todos italianos, los militares hablaban extrañamente casi siempre en lengua francesa, tal como he mencionado anteriormente. Las mentes alienígenas insertadas en sus cerebros describen un cuadro político desconcertante, en perfecto acuerdo con aquella parte de la ufología moderna que toma el nombre de conspiracionismo, según la cual los alienígenas y nuestros gobernantes, en un cierto momento de nuestra historia, han acordado un pacto, una alianza, sin que de ello tuviera conocimiento el resto del planeta. El cuadro político descrito es el siguiente. Cuando en el 1947, tras la caída de uno o más ovnis en el desierto de Nuevo México, los americanos habrían constatado la existencia de alienígenas. Algunos de estos últimos habrían contactado el gobierno de los Estados Unidos proponiendo un acuerdo que concernía la posibilidad de utilizar seres humanos con el objetivo no solo reproductivo, sino para extraerle a los desafortunados aquella parte de ellos definible como el alma, que habría garantizado a los parásitos alienígenas la vida eterna. Los alienígenas de tipo sauroide, a cambio, habrían entregado conocimientos tecnológicos destinados a ser utilizados en ese entonces y en el futuro, solamente por el estrecho círculo de quienes detentan el poder, junto a un bagaje de almas que habrían servido a nuestros señores, para conseguir la vida eterna. En otras palabras, el precio por la colaboración de nuestros gobernantes venía pagado entregándoles almas pertenecientes a la población que las poseían. Los sauroides habrían con el tiempo encontrado el método correcto para sacar el alma a quien la tuviera y para utilizarla con el objetivo de alcanzar la eternidad, entregando a los señores de la tierra algunas almas a cambio de los favores recibidos. El procedimiento de conexión permanente con el alma permitiría realmente eludir la muerte, viviendo eternamente, perfectamente conscientes, en un cuerpo compatible que sería periódicamente actualizado o que no se consumiría más. Según el acuerdo, mientras tanto, nuestros gobernantes conniventes con los alienígenas sauroides habrían tenido que hacer las cosas de modo que los terrícolas no se dieran cuenta de nada. El único modo posible para administrar eternamente el poder sobre los humanos era convertirlos como en zombies, comenzando por convencer a la población a través del proceso político que hoy es definido globalización, de que todos deberían implantarse un microchip en el cráneo. Los pretextos son múltiples y creíbles. Los microchips los ayudarán a sobrevivir, porque dentro estarán todos los códigos personales. Se les abrirán automáticamente todas las puertas, podrán pagar sin tener que hacer el mínimo esfuerzo y sin arriesgarse a ser robados. En los hospitales tendrían inmediatamente vuestra historia clínica y podrán prolongar solo un poco
vuestra existencia y así sucesivamente. Naturalmente, sin el microchip no se podrá siquiera hacer una simple operación bancaria. Estarían out, fuera del mundo. Obviamente, no se divulgará aquel microchip en cuestión sin que se den cuenta. Les dirán cómo y por quién votar, cuándo hacer el amor, cuándo dormir, cuándo y qué cosas soñar. Lamentablemente, las patentes de estos microchips ya han sido concedidas. Todos los circuitos electrónicos necesarios están en un espacio de 2,5 por 2,5 milímetros y ahí están contenidas las instrucciones necesarias para poder efectuar alteraciones en la conciencia humana. Además, el chip, una vez insertado en el cuerpo humano, se autoalimenta. Entre las organizaciones que en connivencia con los auroides quieren transformar la Tierra en un inmenso videojuego, se encuentran implicadas con los propios adeptos de máximo nivel, diferentes sociedades secretas desde el grupo de Thule hasta el Golden Dawn, desde la Orden de los Templarios al Club de Roma y los Rosacruces. Son los que manejan los bancos, las fuentes energéticas y un cierto tipo de políticas sociales y religiosas. Ellos, utilizando servicios secretos y militares, producirán el lento pasaje del hombre del estado de libertad a aquel de esclavo imbécil. Todo aquello que desde hace años venía comunicándose por algunos que revelaban estas cosas era por tanto absolutamente cierto. Una vez más, la connivencia entre poderes religiosos, políticos y económicos está produciendo un cóctel mortal para el ser humano que se encuentra en manos no solo de los alienígenas, sino también en manos de los propios señores corruptos y confabulados, aquellos que quieren la globalización a toda costa para poder continuar viviendo y comandando de manera privilegiada, como en la vieja película de ciencia ficción Sardos. Pero las cosas están todavía mucho peor. En realidad, en 1947 no es el año donde tiene origen el así llamado pacto perverso entre alienígenas y terrestres. Ese pacto existe desde siempre. Se puede decir que nace con el hombre. En Hipnosis a veces surgen relatos de cómo los alienígenas han contactado este o aquel gobierno también antes del fatídico 1947. Se podría lanzar así la hipótesis de una tentativa alienígena de encauzar las políticas terrestres hacia situaciones cómodas para ellos, tráficos ilícitos, guerras inútiles y limpiezas étnicas serían efectuadas, porque convienen a los alienígenas y a algún gobernante nuestro poco o nada escrupuloso en relación a la población terrestre. Sirio, Orión, Toro, Pléyades, ellos vienen de ahí. Las cicatrices. La psicosomática de la interferencia alienígena estudia sea la parte de la psique, y eso es del alma, en el sentido platónico del término, sea el soma, es decir, el cuerpo. Por lo tanto, con lo que respecta a este último, es bueno mostrar que marcas fácilmente atribuibles a causas alienígenas son detectables en el cuerpo de los abducidos. Clásica cicatriz en la tibia, generalmente la izquierda, la cual corresponde a una pequeña extracción del tejido óseo. Cicatriz frontal aparece generalmente durante la noche, se descubre delante al espejo a la mañana siguiente. Otras cicatrices resultantes de implantes y su posterior extracción
clásica cicatriz que aparece como un corte delgado y blanco, generalmente entre el índice y el medio de la mano derecha. Asociado a la cicatriz, se siente al tacto algo duro debajo de la piel, como si fuera un quiste. En cambio, las radiografías muestran un objeto extraño, aparentemente metálico, que a veces desaparece tal como apareció. Las cicatrices en la espalda son de dos tipos. La primera es en dirección vertical y está probablemente asociada a la extracción de médula espinal durante una abducción. La segunda es en dirección horizontal y de naturaleza desconocida. El implante en la hipófisis es colocado rompiendo el esfenoides derecho con subsiguiente pérdida de sangre de la correspondiente fosa nasal, que tiende a repetirse en el tiempo, especialmente en horas nocturnas. El implante dentro del oído tiene aproximadamente 7 milímetros y está dotado de una antena que sirve tal vez para activar el implante de la hipófisis. Produce a veces fuertes y agudos zumbidos en el oído asociados a la transmisión de datos. Existe también un implante colocado detrás de la oreja, entre la pared del cráneo y la oreja misma. Se notan siempre las correspondientes cicatrices, que aparecen como pequeños cortes al tacto, pero se puede sentir también una pequeña bola que en ocasiones se confunde con un quiste sebáceo y está ausente en la otra oreja en la posición simétrica. Implantes no alienígenas que utilizan microchips de construcción terrestre. Estos implantes son introducidos en los dientes de los abducidos y no en el arco supradental, como aquellos de naturaleza alienígena, los cuales son menos gruesos. Estos ejemplos recogen los principales tipos de implantes alienígenas y no alienígenas que han llegado a mis manos durante los estudios efectuados en todos estos años. Estas imágenes se han publicado conjuntamente para facilitar a los investigadores la identificación del fenómeno. Existen otros tipos de implantes y cicatrices, pero son más difíciles de localizar, mientras que el abanico, apenas visto, si bien parcialmente, representa el fenómeno en su más amplia generalización. Todos los abducidos han sufrido la fractura en el esfenoides y tienen el implante pineal. Todos tienen el implante retroauricular. Todos tienen la cicatriz en la tibia. Esta última cicatriz está a veces en la pierna derecha, mientras que muy raramente parece invisible. Un atento análisis del epitelio lleva siempre a la conclusión que una cicatriz de ese tipo, aunque menos evidente, está de todas maneras presente. De este modo, es bastante fácil descubrir, y el abducido lo descubre por casualidad, que tiene algo en el arco dental superior, de izquierda a derecha. No se trata de una obturación y el implante no está en el interior del diente, sino que ha sido introducido en el paladar. En ese punto cerca de un molar resulta claramente evidente la cicatriz de un pequeño corte largo de 4 o 5 milímetros que obviamente ha servido a introducir el objeto. Análogamente, en otros tipos de implantes se corresponde una fina cicatriz con forma de corte, generalmente practicado en el interior de un pliegue preexistente en la piel o en una arruga. Con respecto a cada tipo de implante, están obviamente las reconstrucciones en estado hipnótico de las operaciones sufridas para instalarlos o extraerlos. Habitualmente, el abducido ignora tener estos implantes, pero los descubre, a veces en hipnosis regresiva, cuando cuenta sobre una pequeña operación quirúrgica que ha sufrido y nota que está finalizada con la aparición de uno de ellos. Los datos concernientes no son abundantes, pero muy prometedores.
No se sabe con certeza para qué sirven estos trastos, y la hipótesis más verosímil es que se trata de microchips utilizados para controlar a distancia el comportamiento de los abducidos. Un abducido, por ejemplo, fue por primera vez al dentista, nunca antes había ido, para hacerse una visita de control. El médico le preguntó cuándo había estado en los Estados Unidos para curarse un diente, ya que presentaba en su interior una varilla de iridio, que en Italia todavía no se usaba. El abducido respondió que nunca había sido intervenido en los dientes, pero no se lo creyó y fue obligado a cambiar de dentista. A una abducida con un implante dental le explicaron que tal vez se trataba de un eco del piercing que tenía en la nariz. A otro abducido, que evidenciaba haber sufrido una rotura del esfenoides, se le dijo que, seguramente, se había perforado el hueso golpeándose la frente durante alguna caída de pequeño. El consiguiente hematoma, que tendría que haberse desarrollado en el interior, matándolo casi instantáneamente, se habría dirigido, no se sabe cómo ni por qué, al exterior de manera, no obstante, invisible, y él se habría salvado milagrosamente. Otra abducida italiana fue encontrada una mañana temprano en el jardín de su casa, en bata y en estado de confusión, mientras gritaba al aire la frase: «Déjenme en paz, no me lleven». El padre observó una gran pérdida de sangre por la nariz. Cuando se restableció la electricidad en la casa y el automóvil, que no quería arrancar, finalmente se puso en marcha, el progenitor llevó a su hija a urgencias. La tomografía axial computarizada mostró a nivel de la hipófisis de la mujer un extraño cuerpo de aspecto metálico y de aproximadamente 2 milímetros de espesor. El doctor se las arregló diciendo que haría ulteriores comprobaciones y un ulterior análisis mediante la resonancia magnética nuclear, pero de hecho se lavó completamente las manos, como se aprecia en el resultado original de ese análisis en mi poder. En uno de los casos en que me he involucrado, la abducida contó en hipnosis haber sido sacada de su casa por militares con una modalidad precisa, modalidad descrita también por otros abducidos, llevada a un entorno particular. Fue sometida a descargas eléctricas para hacerle revelar algunas cosas que ella se negaba a contar. Los militares, que hablaban francés, amenazaron a la mujer y también a su perro, al cual ella estaba muy unida. El perrito murió algunos días después por alguna extraña enfermedad, pero las radiografías efectuadas en el cuerpo del animal revelaron a la altura de la columna vertebral un objeto bastante grande con resaltadas formas geométricas. Algo raro a la altura de la espina dorsal está puesto en evidencia en esta gráfica computarizada con el filtro Emboss en relieve. Una vez más se presentaba la unión entre la abducción alienígena y la abducción por parte de militares terrestres, confirmando todo cuanto he dicho en el primer capítulo de este tratado, pero enseguida fue evidente que las peores heridas no eran las que los alienígenas o los militares provocaban en el cuerpo de los abducidos, sino las que inferían en su psiquis, las que se revelaron más profundas, más inalcanzables, más tremendas, con efectos totalmente desconocidos y decididamente devastadores. Quien ha estado como yo en estos años en contacto con decenas de personas que han manifestado el síndrome de abduction ha percibido, tal vez solo a nivel emocional, tal vez a nivel empático, tal vez en el verdadero sentido experimental del término, las sensaciones y las comunicaciones aportadas por los abducidos. Ellos vienen y dicen: dígame que estoy loco, así me quedo feliz y vuelvo a casa. Finalmente, que se los declare locos, poniendo así en su lugar tantas cosas en el propio cerebro, es eso lo que piden todos. Que se los declare locos se vuelve una necesidad.
El supuesto loco sabe que los modelos mentales de nuestra sociedad, modelos mentales que enseguida definiremos, son claros e indiscutibles. Los modelos mentales dicen así: ¿tienes una visión o una percepción de algo que no existe? Bien, entonces eres un enfermo mental. ¿Qué tiene de malo ser un enfermo mental? Podríamos preguntarnos: nada. Así, ante algo real pero terrible y desconocido que da miedo, que te destruye la vida, las noches, los días, la familia, tú prefieres creer que en el fondo estás loco. Así los otros, aquellos que todos los días te dicen que estás loco y continuamente te lo harán saber con pequeños gestos muy significativos, tendrían finalmente razón. Tú estarás loco, pero el mundo alrededor tuyo estará a salvo. Estarán a salvo tus hijos, tus padres y tus amigos. El único realmente loco será solamente tú y no las personas a quien tú quieres. Las personas a las que estás ligado estarán a salvo de tu locura, porque es cierto que tú los verías como contaminantes del problema, bien en el interior del problema alienígena, pero sería una falsa percepción tuya, distorsionada por tu locura y por lo tanto no una realidad objetiva. Yo estoy loco, pero mi familia está a salvo. Dígame que estoy loco, así me vuelvo a casa y a la mar de contento. Esta frase la he escuchado muchas veces, sea por teléfono, personalmente, por carta o por email. Cuando yo digo: mire que para mí usted no está loco en absoluto, y trato de explicar qué es la locura y qué es la normalidad, y del otro lado del teléfono se produce un silencio total, un agujero negro en el cual, mientras hablo, tratando de escudriñar, de escuchar un respiro, nada, todo está congelado. Termino de hablar y espero que mi interlocutor, a quien le he dicho todo lo contrario de aquello que quiere escuchar, me diga: nada de eso es cierto. Usted es un payaso con extrañas ideas en la cabeza. Me lo habían advertido que no hablara con usted. Por el contrario, después de una larga respiración, mi interlocutor irrumpe diciendo: lo sabía, sabía que no estaba loco, y lo que creía que eran sueños que me han obsesionado toda la vida no eran simplemente sueños. Lo mismo con mis hijos. Entonces, es cierto. ¿Y cómo puedo defender a mi familia? Frente a una repetida sucesión de personas que respondían de la misma manera a mis objeciones, decidí hacer algo. Seguro había decidido aplicar la psicología. Era necesario establecer si los fenómenos contados eran verdaderos y si lo eran, en qué medida. Después de tantos años de trabajo, he comprendido que detrás de las presuntas alucinaciones de los abducidos, en su lugar, eran solo verdad. La psicología y la psiquiatría modernas, si de moderno se puede hablar, pensaban de encontrarse frente a sujetos esquizofrénicos, cuya esquizofrenia manifiesta obedecía seguramente a vivencias familiares para los psicólogos y a causas orgánicas para los psiquiatras. Los abducidos no son enfermos mentales, pero corren el riesgo de convertirse en tales si su problema no es reconocido por la sociedad que los circunda. Lamentablemente, lo que cuenta en la sociedad casi siempre es el reconocimiento. Para ser integrados en la sociedad se debe ser alguien, hacer algo, formar parte de un grupo, pertenecer a un partido o a una religión. Si no se es algo de todo esto, simplemente uno no existe. Alguien que permanezca aislado, cualquiera que no pertenece a un clan y que no piense lo mismo que piensan otros, está fuera de la sociedad. Se convierte en un paria social. Estar fuera de la sociedad quiere decir que quienes pertenecen a ella no reconocen tu existencia. Estás afuera,
no cuentas para nada. Es más, incluso más de uno considera que deberías autoeliminarte, y otros piensan que podrían echarte una mano para que te autoelimines. Por consiguiente, tiendes a autoexcluirte también, porque te sientes marginado, no reconocido, no te identificas como perteneciente a algún clan o a alguna fraternidad. Y si no has hecho un profundo examen de conciencia y no has entendido que se es porque se existe y no porque se pertenece a algo, estás terminado. Con respecto a las abducciones, les quería contar un caso que me llamó muchísimo la atención, que fue en el año 2014, pero es como que nadie le prestó atención, creyendo como siempre que estaba loca, o lo de siempre, la gente que descree. Pero me pareció muy triste su historia y por eso se las quería narrar. La historia es de Giovanna, la mujer que asegura haber sido embarazada muchas veces por alienígenas. Giovanna es una mujer italiana que hace algunos años aseveró contra toda lógica haber quedado embarazada 28 veces por extraterrestres. Giovanna cuenta que ha sido visitada por seres de otros mundos desde que tenía 4 años de edad. Actualmente tiene 46 y empezó a ser inseminada artificialmente cuando llegó a la pubertad. La forma en que la abducían, afirma, casi siempre era la misma. En medio de la noche, una nave enviaba un rayo hasta su habitación que la inmovilizaba. Tras ello, perdía la conciencia y era transportada. Por lo general, sus desapariciones duraban entre 3 y 5 horas. De acuerdo a su descripción, asegura que quienes la han raptado poseen piel gris, ojos grandes, oscuros y ovalados, y una gran cabeza con respecto al resto del cuerpo, o sea que todos los abducidos ven exactamente lo mismo. En la entrevista se destaca que la sustancia que ella describe fue examinada por un laboratorio de Bolonia. Los resultados arrojaron que sería artificial, pues es una sustancia silicia en base de mica, cuya estructura es muy particular. Sus electrones debieron haber sido excitados o modificados por un campo electromagnético muy fuerte. Además de esta prueba, Giovanna mostró fotografías tanto de las naves que merodeaban su casa. Se le encontraron implantes metálicos en su cabeza. Lo más escalofriante de este caso es el aborto que se le practicó en su casa al tener complicaciones con el feto. En el reportaje se afirma que lo halló el médico y que fue algo espantoso, un híbrido entre un humano y otra raza, aunque nunca se estableció si fue un feto con malformaciones o derechamente un alien o un híbrido. Esta historia ha generado mucho debate. Mucha gente me cree y muchos no lo hicieron. Solo quiero decir que el hecho de que hablé no fue para hacerme famosa, sino porque después de muchos años de silencio tenía que hacerlo. Tuve que decirle mi historia con el fin de ayudar a otros como yo que viven en cierta experiencia en el silencio y el miedo, aseguró Giovanna. ¿Qué siente un abducido después de haber superado la primera experiencia de hipnosis, en la cual ha revivido su abducción y ha estado en contacto con su propia alma? Descubrámoslo juntos, leyendo algunas cartas de una abducida. Por lo que a mí respecta, durante la última semana he vivido 2 experiencias extrañas en 2 noches. Aunque no recuerdo qué día era, pero me fui a la cama, como normalmente hago, hacia las 2 de la madrugada. Puse el móvil en el lugar donde el perro y el gato no pudieran llegar y me metí a la cama con varios folios para leer. Me despedí de mi mamá, que no me había ido a llegar a casa porque dormía muy profundamente. Estaba leyendo y pensando, no sé por qué, que cuando era pequeña alguien entró en la cocina y delante del refrigerador me disparó entre ceja y ceja. Y mientras trataba de recordar en un momento dado,
Vi delante de mí un muchacho que se le estiraba el cuello y que después me miraba, y alguien apoyaba una especie de pistola, tal vez cilíndrica, pero no estoy segura, en la nariz. Después disparaba. Su cabello era largo hasta las orejas, rubio, pero con algunos reflejos rojo anaranjados. No lo he visto bien, porque me daba miedo y he agachado la cabeza y cerrado los ojos. A la mañana siguiente me desperté y sentía molestias en la fosa nasal derecha. Miré la almohada que estaba cubierta de sangre. Me soné la nariz y perdía mucha sangre por la misma fosa nasal. Por no hablar de mi móvil y mi reloj que estaban en el suelo, y el primero estaba hecho pedazos y a 5 metros de donde yo lo había puesto. La noche siguiente me fui a la cama y no podía dormir. Algunas veces sucede. No dormí muy bien, pero tuve un sueño muy nítido. Estaba en el interior de una estructura de metal circular, muy amplia. Era de noche, hacía calor. En un momento dado siento pasar algo sobre mi cabeza y siento vibrar todo el aire por encima mío. Siento que esta cosa que no miro me arrastra y me despierto y veo mis piernas levantadas de la cama en el sentido de que tengo la cabeza y el torso sobre la almohada y el colchón y las piernas alzadas, y siento de nuevo la sensación de volverme cada vez más pesada y de no poder mantener los ojos abiertos. En aquel momento estaba de verdad asustada, también porque sentía que me faltaba el aire, ya que sentía que estaba siendo llevada hacia arriba por alguna cosa. No puedo recordar más, porque cuando pienso en mis piernas levantadas, experimento una sensación de terror atroz. Te envío un dibujito mío del 92. La tarea era dibujar los personajes con los que sueño por la noche. Lo recordé el viernes. Me vinieron a la cabeza algunas cosas, pero hay una que simplemente no puedo recordar. Sé que le has preguntado algo a mi alma, pero no recuerdo absolutamente qué le has preguntado, ni qué te ha respondido. Es extraño, pero es así. Me vino a la mente porque esta noche estaba convencida de que estuviera conmigo en la cama. Y estaba convencida que quería saber de qué habíamos hablado. Entonces yo se lo contaba, pero después me ha preguntado lo que tú le habías preguntado a Alma y estaba particularmente interesado en ese asunto, así que en ese momento abrí los ojos y él no estaba. Tal vez estaba soñando, me dije, pero me quedó la duda. ¿Hay algo que le has preguntado al alma y que yo no recuerdo? Luego he pensado que hacia el final mi cuerpo se había vuelto muy pesado, como cuando de pequeña sentía que lentamente se volvía pesado y que yo no podía moverlo ni podía moverme. Sentía las manos enormes y pesadas. Luego, hablando con mi mamá de la prueba de prolactina, me ha dicho que también ella ha tenido problemas de este tipo porque producía leche, no obstante no estaba embarazada. Dentro de ese cilindro había una cosa de color marrón café, como una iguana no desarrollada, como de 1 metro, con una cola larga. Todavía tengo las ideas muy confusas, pero creo que era algo normal. Como quiera que sea, si debo ser sincera, tengo en mi cabeza un gran lío de voces y entre muchas otras, también está una que me dice que yendo contigo no resolveré mis problemas. Y también dice que si la próxima vez no voy con ellos, me cortarán el trasero en tiras. Y está esa vocecita que ya no puedo aguantar más, que me dice que si lo hago a escondidas, matará a mi perro. Y luego me voy. De otra parte, está esa voz que me dice que no tengo nada que perder y que mejor vaya, mi situación no puede ir peor y que tú eres la única persona que en algún modo puede ayudarme, y mucho,
ya que en cualquier caso al final el alienígena me dará una buena patada en el trasero. Incluso si soy una chica buena me detengo y no iré de nuevo allí. Esperemos lograrlo. La cosa más extraña de la otra noche es que el único motivo por el que me desperté después de haber hablado tanto con M, que es la letra que le atribuyo a este ser, es porque insistía mucho en saber sobre ese asunto que no podía decirle, ya que ni siquiera yo a nivel consciente la sé, y de todos modos estos días me siento extraña. Tengo miedo que vuelvan a terminar lo que han dejado a medias. Lo siento, tengo mucho miedo. No quiero ni pensarlo. Pensaba una cosa que quisiera sacar de la cabeza. Si siento que soy yo y tú sientes que eres yo, ¿tú y yo somos lo mismo? Es decir, ¿el yo verdadero es un yo único? ¿Me explico mejor? Si quitamos todas las cosas no reales que nos rodean, incluyendo muchas de esas que no paran de dar vueltas en mi cabeza. ¿El yo más profundo es igual para todos? Y me preguntaba si todos los que tienen alma deberían morir. ¿Dónde estaría el alma? Ah, y se me olvidaba aquello del espejo. Si te pones de frente al espejo y te miras fijamente, lentamente tu cuerpo desaparece y todo comienza a volverse luminoso. Comienzas a ver tantos puntos luminosos que se expanden que al final solo ves una luz amarilla. Ni siquiera escuchas los sonidos. Luego, mientras te vas relajando, comienzas a sentir una fuerte emoción que comienza en la boca del estómago y se expande por todas partes. También ocurre cuando te fijas en una persona que está frente a ti. Primero ves el aura llana y simple, pero si te mantienes mirándola y te distancias muy lentamente, todo comienza a brillar. Lo hago siempre. Inténtalo, es bonito. Tal vez solo sea un efecto óptico, pero te desconecta un poco de los problemas. No está mal. Oh, madre mía, cuánto estoy escribiendo. Qué abducida más pesada. Nos vemos pronto. Creo que esta noche me ha visitado alguien. Estaba durmiendo como un lirón y en algún momento me desperté de repente y sabía que estaban ahí. Miré hacia la puerta y había una sombra alta de unos 2 metros de altura. La habitación estaba iluminada, como si hubiera una luz encendida. Empecé a decir que no iría. También estaba muy enfadada, pero como de costumbre, no recuerdo lo que pasó después. Solo recuerdo que al despertar me sentía terriblemente asquerosa. Sentía un pequeño dolor a la altura del ovario derecho y también tengo una incisión de casi 3 centímetros, pero muy sutil. Si permanece, espero que no, entonces te la mostraré. Creo que no pude evitar el no ir. Ahora me siento confundida. Estoy en un estado de tristeza increíble y no tengo palabras. He tenido ganas de llorar todo el día. Hola. La otra noche hubiera querido contarte un sueño, pero después se me olvidó. He soñado con un feto gris de unos 10 centímetros, con los ojos alargados y la cabeza también ligeramente alargada hacia atrás. No recuerdo muy bien el contexto, pero lo único que me quedó en mente es este pequeño. Parecía estar casi empapado y que por momentos parecía abrir ligeramente los ojos que eran completamente negros. Otra cosa que me ha pasado últimamente es que tengo problemas con los senos. Generalmente me pasa antes del ciclo menstrual, pero ahora no es el caso. Siento hormigueo, los tengo un poco inflamados y a veces me duelen, algo que nunca antes me había sucedido. Sin embargo, no es necesariamente un hecho relacionado con el problema alienígena. El miércoles me haré una ecografía y veremos. La otra noche hablaba de experiencias OBI y me vino a la mente una que recuerdo muy bien. Tenía unos 3 años y estaba en los brazos de mi mamá,
que me estaba meciendo para hacerme dormir, pero lo extraño es que estaba viendo la escena desde dos puntos de vista diferentes, es decir, estaba en sus brazos y también fuera del cuerpo, cerca de la puerta de entrada a la habitación, y pensaba en ambos puntos. Yo era consciente de mí misma en ambas posiciones, pero era un tipo diferente de conciencia, ya que mientras estaba en brazos era la misma niñita, fuera era yo misma y me observaba desde ahí. Sé que es extraño y no puedo explicártelo bien, pero más o menos es así. Nunca le había dado importancia a este hecho, ya que a veces hay cosas que parecen tan normales que lo cierto es que no te das cuenta de lo que ha sucedido en realidad. Te cuento el sueño de esta noche. Estaba en la cama y eran aproximadamente las 4, porque miré el reloj, abrí los ojos y en la pared a mi izquierda el mismo punto de siempre brillaba. Había 2 puntitos, uno de los cuales era azul, que titilaba. De pronto me asusté y extrañamente empiezo a decir que no voy. Ya me sale automático decir esto. En este punto escucho una voz que dice: la otra vez no viniste, pero esta vez. Y entonces siento que la cabeza me empieza a dar vueltas. Todo gira y no entiendo nada. Trato de encender la luz, pero no puedo porque tal vez no funciona. Trato de escapar por las escaleras y abrir la puerta, pero no se abre. Llamo a mi mamá, pero no me responde. Duerme profundamente y la cabeza me da vueltas en forma alucinante. En un momento dado de improviso, todo termina y me encuentro otra vez sentada en mi cama, mientras fuera empieza a amanecer. Son casi las 6. A las 8:30 voy a la oficina y mi jefe me pregunta si estoy bien, porque parezco un poco trastornada, y de hecho lo estoy. Me siento cansadísima, como si no hubiera dormido en toda la noche, y me siento como si no estuviera bien pegada al cuerpo. Los análisis los haré mañana y si puedo haré también lo de la prolactina, si es una simple muestra de sangre. Hasta pronto. Así que esta mañana fui a hacerme la ecografía y la doctora estaba un poco sorprendida por varios motivos. No ha podido ver en la ecografía mi ovario izquierdo. Hemos probado por más de media hora, pero no había más que una burbuja de aire que no se movía y cubría prácticamente toda el área interesada. También ha tratado de moverla con su instrumental. Incluso después lo intentamos de nuevo, pero no había nada que hacer. Por momentos se veía un pedacito, pero nada. Ha dicho que algo así no le había pasado jamás y que si quería podía volver otro día. Me ha llamado mi hermano y me ha dicho que Zurich ha aterrizado un ovni, tal como lo ha contado un campesino al periódico, y de este ovni han salido algunos alienígenas y militares. Por el momento creo que no han vuelto, porque afortunadamente no he vuelto a despertarme otra vez de noche. Pero reflexionando, me he dado cuenta de que cuando sentía su llegada y abría los ojos, esa parte de mí que daba la alarma y montaba un fregado alucinante ya no le importaba para nada al alienígena de turno. No me había pasado antes. Entiendo el porqué, pero es extraño porque mientras más temprano era, al despertarme de noche me aterrorizaba la idea de que estuvieran ahí. En esas 2 ocasiones me asaltaba una rabia increíble y no tenía miedo alguno. De hecho, era increíblemente valiente, algo que raramente me pasa durante la noche. Aunque hay que decir que al despertar no estaba bien, sin embargo ya era algo. Y ya cuando he soñado con el feto gris pequeñito, en realidad eran 2. Uno me lo llevaban y el otro más pequeño lo ponían y lloraba. No recordaba bien los detalles, pero la otra noche en el trabajo estaba dibujando y de repente me acordé de la escena en la que alguien me lo quitaba y se lo llevaba inmediatamente por un largo corredor, pero seguidamente había otro que sin embargo en ese momento no lo vi,
porque estaba muy pendiente del que se habían llevado. Me ha hecho sentir una tristeza impresionante porque sabía y sentía que era mi bebé, aunque físicamente era distinto. Sin embargo, un caos, sí. Debo haber provocado un desastre porque estaba enfurecida. ¿Cómo te lo explico? Cuando abrí los ojos estaba dividida en dos partes, una que decía, duerme, vamos, y la otra que me decía, duerme y un cuerno, ahora arreglo todo yo. Y era una sensación particular porque en ese momento no me importaba nada de lo que decían. Bien, vamos progresando. Nos escribimos pronto. Otra noche estaba soñando tranquilamente, pero me di vuelta y había alguien frente a mí. Dentro del oído izquierdo sentí sonidos como si fueran de corriente eléctrica. Trato de defenderme como puedo, pero en un momento dado lo que tengo delante de mí me da un golpe fuerte en la frente sin tocarme, uno en la nuca y el otro a la altura del tórax. Me siento bloqueada y me siento como caer porque el cuerpo se ha vuelto pesadísimo. Es como si todo se hubiera bloqueado en un segundo. Me ha dado un golpe terrible y no recuerdo prácticamente nada aparte del dolor. Entonces pensé en la historia del haz de luz del saltamontes y en efecto, cuando estoy sobre el cuerpo y miro hacia abajo es como si en un cierto modo permaneciera enganchada a esta situación porque sigo en un continuo y constante, a diferencia de las otras veces en las que salgo, porque estoy siempre en la proximidad, pero no tan pegada cuando estoy con ellos. Me pregunto, ¿es posible salir y entrar en un cuerpo diferente del mío voluntariamente? O sea, ¿podría yo, alma, salir y entrar en tu cuerpo o en el de alguien más y luego regresar al mío? A alguien debo decírselo. ¿Sabes qué? Justamente la otra noche volví a soñar con la ola. No es la primera vez que tengo este tipo de sueño, pero lo más sorprendente es que venía precisamente de aquella zona y de verdad que había muchísimos muertos. Cuando lo vi en las noticias de televisión casi me da un infarto, porque no es la primera vez que me sucede. Por ejemplo, también cuando cayeron las dos torres, lo había soñado antes. Llovía fuego del cielo. La otra noche incluso tuve un sueño particular. Era como si todos los componentes dentro de mí se hubieran separado entre sí y discutían entre ellos del problema alienígena. Era impresionante. Cada uno decía lo que pensaba y se enojaban. ¡Qué extraño! Estas cartas son el fruto del pensamiento de una abducida después de una sola sesión hipnótica. En los últimos años he recuperado mucho de este material con que podría escribir un libro sobre cada uno de los abducidos con los que he tenido que ver o rodar una película sobre su vida. Sin embargo, he decidido que no debo especular con la vida de los demás, pero en este tratado es mi deber de hacer comprender a las otras personas quienes todavía no saben que están abducidas, pero lo están. A los futuros estudiosos de la materia debo hacerles comprender cuál es el escenario con el que se enfrentarán. La hipnosis clásica requiere de hecho el consentimiento voluntario de la persona para responder a las preguntas que se le plantean en el estado de trance hipnótico. Cuando esta voluntad para responder no existe, al militar no le queda otro recurso que intentar la hipnosis química, con el resultado de aturdir de tal modo al sujeto que éste es incapaz de responder de modo fiable. Los militares desde este punto de vista están decididamente en un callejón sin salida. En otras palabras, su falta de alma no les permite hablar con el alma del abducido y nadie que posea alma nunca podría ser del tipo de militar y mucho menos el político tramposo. Por lo demás está claro que los militares en convivencia con los alienígenas serán los primeros en ser eliminados siempre y cuando los alienígenas tomen definitivamente el poder sobre este planeta, como ha quedado bastante clarito según lo expresado por las mismas interferencias alienígenas durante la hipnosis efectuada con los abducidos que he estudiado.
Finalmente, no me queda más que esperar la total destrucción de los actuales poderes fácticos de ellos, porque el universo entero está saturado de ellos. Pero esto es solamente mi punto de vista. No puedo culpar a los abducidos que no han tenido el coraje de eliminar los parásitos que tenían encima, porque estaban convencidos de que eso estaba bien. No puedo, porque sé que no son ellos los que razonan de este modo, sino los parásitos que éstos albergan. Mi esperanza es que pronto den una gran batida a sus enemigos internos y encuentren la fuerza de volver a ver las estrellas. No está en mis manos, ni en las de nadie más, ayudar a quien no quiere ser ayudado. Las investigaciones que he conducido hasta ahora llevan a las siguientes conclusiones. Los alienígenas existen. Los alienígenas encarnan nuestros viejos demonios de nuestras leyendas y de nuestros mitos. Los alienígenas son negativos para la humanidad. Los alienígenas quieren la vida eterna que el hombre tiene, aunque no sabe que la posee. Solo quien posea un alto grado de conciencia personal es capaz de eliminar el azote que supone el alienígena parasitoide. Existe una pequeña posibilidad de poder salvar la humanidad entera, pero el precio a pagar es ya muy alto. Esto significa que es probable que no pueda ser posible. Pero los alienígenas tienen el tiempo contado, y si no llegan a su objetivo en el tiempo determinado, en una fecha precisa, habrán perdido para siempre. Esto nos da la esperanza de que resistir pueda ser una estrategia vencedora en un mediano plazo. Inicié este tratado diciendo que hace muchos años atrás me habían dado el cargo de enfrentar el problema de la abducción y que no iba a parar ni por amenazas de ningún tipo, ni por miedo, ni por ser absorbido, como muchos, por estúpidos e inútiles intereses personales. Pues bien, la tarea ha sido terminada. Corrado Malanga, 4 de febrero del año 2005. Y no dejen de suscribirse a mi canal.